Buen día, les saludo con la paz del Señor, quien les habla Facundo Zuna, pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios por la gracia y misericordia de Dios. Y bueno, vamos a estar compartiendo una reflexión en este tiempo conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, Jesucristo allá en Mateos capítulo 7, Él tiene una enseñanza muy hermosa, muy particular, muy significativa, porque cuando el Señor habla uno tiene que prestar atención. Yo considero que todos estarían o están en cada nación cuando su presidente va a dar un reporte, por ejemplo, de la cuarentena, o va, en este caso, a hacer una cadena para informarnos, una cadena nacional para informarnos, algún tema, estamos todos ahí pendientes y hacemos callar a nuestros niños, pero cuánto más cuando habla Jesús, ¿verdad? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estas palabras fueron expuestas por Jesús. Jesús venía hablándole a los discípulos ahí en las bienaventuranzas, y les da este consejo diciéndole que nosotros no estamos puestos para juzgar. Nosotros estamos puestos como iglesia para dar a conocer el mensaje más glorioso que aún anhela darlo los ángeles, ¿sí? Pero fue encomendada a la iglesia, que es que hay un Salvador, Jesucristo el Señor, que Jesucristo vino a la tierra en la condición de hombre, estuvo entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ese verbo hecho carne. Y dice que habitó entre nosotros y anduvo entre nosotros, y no solamente esto, sino que nos enseñó, nos dejó sus enseñanzas, para que nosotros hoy podamos caminar y transitar por ella, y no tan solamente esto, sino que fue crucificado en una crucifixión muy dolorosa, muy atroz, fue muerto y resucitó al tercer día para darnos una nueva vida. Y esta es la gran comisión de la iglesia, de que Jesucristo nos da una nueva vida, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros tenemos que entender que para esto está puesta la iglesia, para esto está la iglesia aquí en la tierra, para dar a conocer al Señor Jesucristo. Nuestra responsabilidad no es estar juzgando a nuestro hermano, eso no es nuestro criterio. Si el hermano se equivocare, primeramente dice la Biblia que si alguno de nosotros se equivoca, nosotros tenemos un abogado que es Cristo Jesús, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos que andar juzgando a nuestros hermanos. Y en este tiempo me han venido videos de todo tipo, personas, hermanos que me han dicho, ¿qué es esto, pastor? Esto es así, no es así. Pastor, mire, me llegó tal video y la verdad que me confundió. Mire, mi hermano, esto es sencillo. Todo lo que uno ve, todo lo que uno oye, todo lo que uno habla, todo espíritu, ¿verdad?, de aquel orador, de aquel disertador que sale, y si es agresivo, usted tiene que saber que si está conforme a la palabra de Dios, usted recíbalo, pero si no está conforme a la palabra de Dios, usted lo tiene que desechar. Esto es sencillo. Si no encuadra en la palabra del Señor, nosotros lo debemos desechar, porque nosotros no estamos para juzgar a nadie. Y si alguno quiere hablar mal, quizás de un predicador, o quizás hablar mal de un hermano, es problema del hermano o de la persona, y tendrá que dar cuenta delante del Señor. Pero nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo cuando hay personas que se van de esta vida sin Jesucristo en sus corazones. Y si uno pone en balanza el mensaje de las buenas nuevas, la misma palabra te los dice, son mensajes buenos, no son mensajes malos. Las buenas nuevas de Jesús las ponemos en una balanza de un lado, y ponemos en este caso estos juicios muchas veces que se hacen de valores.
yo creo que estamos perdiendo el tiempo, porque siempre va a pesar más las almas que se van sin Cristo a vivir una eternidad sin Él. Por eso que es necesario que la Iglesia vuelva a la fuente y vuelva a tomar esa responsabilidad de dar a conocer a Jesucristo, no tan solamente predicando, sino poder acompañar ese mensaje con nuestras vidas, entendiendo que somos cartas escritas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, la palabra de Dios nos enseña de que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. O sea, nosotros no tenemos que ponernos en jueces y juzgar, en este caso, a las personas. Nosotros eso no debemos hacer. No estamos para hacer eso. Cada uno va a tener que rendir cuenta en un momento delante del Señor. Pasando el umbral de esta muerte, viene el juicio y cada uno tendrá que dar razón, en este caso, de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, delante del Señor. Pero nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Me acuerdo de aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, y todos levantaron la piedra y vinieron y la trajeron delante de Jesús para apedrearla, y Jesús les dijo con mucha sabiduría: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que todos las tiraron, pero ¿saben a dónde? Al suelo. Todos empezaron a tirar las piedras al suelo. Todos dejaban caer de sus manos las piedras al suelo, porque delante de ellos estaba la ley cumplida dentro de la gracia de Dios. Y hoy nosotros tenemos que entender que las palabras que Jesús ha hablado, ellas nos van a juzgar en el día postrero. Y nosotros no somos nadie para estar juzgando, en este caso, a un ministro de la palabra de Dios, a una ministra de la palabra de Dios, a un hombre, a una mujer que está dando, en este caso, a conocer al Señor Jesucristo. Yo creo que si alguno tiene algo contra alguien, dice la palabra de Dios que tiene que llamar a esa persona y hablar con esa persona. Si esa persona no le oye, tiene que buscar testigos. Y si aún dentro de los testigos tampoco quiere oír, dice que lo tiene que decir a la iglesia. Y si la iglesia me entiende y tampoco quiero ir a la iglesia, dice que nosotros lo tenemos que tener por gentil y publicano. O sea, como una persona que no conoce al Señor. Pero nunca dice que nosotros tenemos que juzgar, ¿sí? Y yo creo que acá me acuerdo que hay un dicho en Argentina, no sé si en otros países es lo mismo, ¿no? De que el hombre se tiene que conducir como un hombre, y no hablando dentro del machismo, no hablando, ¿no? Dentro del engrandecimiento, ¿no? de lo varonil, sino que uno tiene que ser íntegro, uno tiene que ser sincero. Y si uno tiene algo contra alguien, tiene que agarrar a la persona y decirle: mira, tengo tal o cual problema con tu persona, y punto. Pero no estar enviando mensajes que no solamente no le hacen bien a la persona, sino también que no le hace bien al Evangelio. Porque las personas lo ven y dicen: mirá, los evangélicos peleándose nuevamente. Y no tiene que ser así. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Cada uno va a dar razón de sí mismo. Y esto lo dice la palabra de Dios. Dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si sabemos que al hermano le hacemos algo, o al menos intencional, sabemos, porque dice: no le pongas tropiezo, o sea, en voluntad vos sabés que le haces mal, y lo haces con agrede, lo haces con ese fin, el Señor no le agrada, al Señor no le gustan esas cosas. Por eso que no debemos andar juzgando, porque si no vamos a estar viendo mal y juzgando mal. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Y en la palabra de Dios vemos que Jesús le habla a sus discípulos. Él venía hablando de diferentes clases de parábolas, pero le habla a los discípulos en Lucas capítulo 16 y les dice lo siguiente: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser en este caso, más mi mayordomo. Fíjense, ¿no? Que este es el concepto, esta es la idea, en este caso central de Jesús, de que el Señor va a llamar a cada mayordomo, y a nosotros se nos encomendó el Evangelio.
A nosotros se nos encomendó el ministerio de la reconciliación. A nosotros se nos encomendó el ministerio de la restauración. A nosotros no se nos encomendó por ningún punto de vista el misterio de juicios de valores o juzgar al prójimo. Estamos totalmente equivocados si hacemos eso. Dice que el Señor llamó a ese mayordomo y dice, se oye que vos estás haciendo malas cosas, que hay una cuenta que no cuadra en tu mayordomía. Así que, ¿qué vas a hacer? Dice que este mayordomo fue y bueno, empezó a decirle, bueno, ¿cuánto te debo? 100 barriles, bueno, escribió 80, ¿vos cuánto? Tanto, y entonces pudo alcanzar algo de plata y cubrir aquel error que había hecho y dice que el Señor Jesucristo alabó, en este caso a este mayordomo, porque había hecho sagazmente. No justificó la manera en la que se condujo, sino que Jesús dijo en su corazón, o al menos es lo que se interpreta, que Jesucristo vio que no se quedó él con el que iba a perder la mayordomía, sino que él aprovechó esa oportunidad que le dio su mayordomo. Le dijo, a ver, dice, ¿qué es esto que se oye acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo, O sea, a ver, fíjate qué vas a hacer. Y este tomó esa oportunidad y pudo, en este caso, en cierta medida, restaurar aquello que él ya había cometido, en este caso mal, y había tratado de subsanar ese error. Ese es el concepto. Cada uno va a tener que dar razón de sus acciones, cada uno va a tener que dar razón de sí mismo. Como este mayordomo fue llamado a que dé razón de su mayordomía, cada uno de nosotros vamos a ser llamados, en este caso, a dar razón de aquello que hacemos en la tierra, sea bueno o sea malo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No es que un predicador es mejor que otro, no es que un mensaje es mejor que otro. Cada uno de nosotros somos siervos de Jesucristo. Somos personas que vivíamos en el lodo cenagoso del pecado. Cristo nos arranca de ahí, nos pone a ministrar su palabra, nos unge con su Espíritu Santo para poder dar a conocer de que hay un Cristo que nos perdona, que hay un Cristo que puede restaurar y salvar una vida, que hay un Cristo que todavía hace milagros. Y dice, ni el que planta ni el que riega son nada, o sea, acá crecimiento lo da Dios, toda la gloria es para Él. Entonces es necesario entender este concepto para no estar juzgándonos los unos a los otros o estar exponiendo videos muy agresivos que en este caso desacreditan la integridad ética y moral de diferentes clases de personas. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito y arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, y acá está el fin, cada uno mire cómo sobreedifica. Nosotros tenemos que velar por lo que nosotros sobreedificamos. El fundamento ya está puesto, es Jesucristo de Nazaret. Y cada uno tiene que ser responsable de cómo sobreedifica. Pero nosotros no podemos estar mirando cómo edifica el otro. Yo tengo que ser responsable con lo que yo estoy sobreedificando. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. O sea, Dios es el que va a juzgar y Dios es el que va a probar, como en este caso prueba estos materiales. De la misma manera, si nosotros edificamos mal, se va a quemar. O sea, ¿por qué juzgar al otro? Porque vos no podés decir lo que dijiste, no podés andar pidiendo lo que estás pidiendo, hermano. Dejemos que cada uno edifique o sobreedifique como tiene que sobreedificar, y Dios
va a ser el que va a quemar por el fuego de su Espíritu Santo, en este caso las obras en el Señor, no las obras en la carne, las obras en el Señor, que cada uno en este caso sobreedificare. Y si bueno, y algunos van a tener que perder, no van a tener recompensa, tendrán pérdida, aunque sean salvos, dice, pero por el fuego. O sea, nosotros no estamos para andar juzgando qué es lo que hace el otro o qué no lo que hace el otro, al menos no de que Dios te ponga, ¿no?, sobre una persona para aconsejar, para guiar directivamente, dentro de un consejo directivo, reflexivo, pero siempre entendiendo de que nosotros no estamos expuestos en la iglesia para juzgar, en este caso, las acciones o las actitudes o los mensajes de los demás. Dice la Biblia que nosotros debemos probar a los espíritus si son realmente del Señor. Y cuando hablas de probar los espíritus, no es que usted se tiene que sentar con un demonio y decir, a ver, tiene gusto salado o dulce. No. Está hablando de personas y está diciendo que a través de la luz de la palabra de Dios usted pueda discernir si lo que usted está oyendo es palabra de Dios y está conforme a la sana doctrina. Pero nunca te dice que vos tenés que juzgar la integridad de esa persona, ¿sí? Sino que nosotros debemos juzgar el mensaje. Para mí este mensaje no es el correcto y verdad y punto, pero no estoy hablando no de ese juicio malicioso, ¿verdad? Porque hay hombres y mujeres de Dios puestos, hombres que la Biblia le llama hombres espirituales, para juzgar cualquier situación dentro de la iglesia, pero no para estar exponiendo, ¿no?, esa agresividad. Por poco hay predicadores que insultan a otros, falta que les insulten nomás porque no están de acuerdo a lo que dijo, lo que fuera. Y nosotros no somos jueces, el que va a juzgar va a ser el Señor. Nosotros no estamos para eso. Nosotros tenemos que saber que debemos guardar la unidad del Espíritu Santo. Miren, la palabra de Dios es clara en esto. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es muy clara. Dice el apóstol Pablo, dice, os ruego que andéis como es digno con la convocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu Santo, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces nosotros debemos guardar la unidad del Espíritu Santo, ir en contra y usar toda esa euforia en contra, en este caso, del gobierno de las tinieblas, pero no en contra de nuestros hermanos, no en contra de aquellos que fueron lavados por la sangre de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Miren, este virus en esta cuarentena no discrimina, está en este caso llevándose ni bebés, se están llevando niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos y también ancianos. Él no discrimina, está yendo contra todos, pero sí ha generado y ha gestado dentro de partidos políticos, sociales, la unidad. Hay gente que se ha unido a través de esta situación que estamos viviendo. O sea, ha traído unidad. Hay políticos de diferentes partidos, de diferentes fundamentos, principios de pensamiento, y se están uniendo para poder trabajar y poder, en este caso, tratar de salir adelante. Y nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo, peleando por un cartelito, peleando porque aquel dijo algo que no estaba en el original, en este caso hebreo o griego. Hermano, no es así. Nosotros debemos entender que debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y quiero llamar a toda la Iglesia a que guardemos la unidad. Hermano, usted que está en su casa, no esté juzgando si el hermano salió de su casa a ver a su mamá o a su papá. No esté juzgando, ¿me entiende? Porque hay gente que tiene permiso para realizarlo. No juzgue, en este caso, si la hermana hizo tal cosa. Que es como que estamos en el celular buscando a ver qué podemos encontrar, cuando no debe ser así. Nosotros tenemos que saber que nosotros debemos conservar la unidad del Espíritu Santo.
del Espíritu Santo. Dios no nos pone como jueces de nuestros hermanos. Si la comida le hizo bien, si le hizo mal, mirá esta lo que cocinó, mirá esta lo que se hace esto o el otro. No, nosotros no tenemos que ser así. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que entender lo siguiente y aprender algo. Una persona que es juiciosa es porque todavía no ha sido sanada o ha sido afectada en algún área de su vida. Eso tenemos que tenerlo claro, porque el Señor Jesucristo nos manda a perdonar, y cuando nosotros perdonamos realmente de todo corazón, no guardamos rencor a la persona, no le guardamos en este caso el dolor, al contrario, no, nosotros no estamos para eso. Dice que si nosotros perdonamos, Dios va a perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando uno tiene falta de perdón, es una persona que está siempre emitiendo juicio. Y en un momento David ya había tomado a Betsabé. Entonces viene el profeta Natán y le dice que había un hombre que tenía una corderita que la cuidaba como una hija y tenía sus corderitos y tenía en este caso y le daba de comer y la cuidaba. Dice, pero vino un hombre que tenía todo, tenía el cordero que quería, tomaba, y vino y le sacó en este caso la corderita a esta persona, y entonces le dice, ¿qué hay que hacer, mi señor el rey, con esta persona? Entonces David dice que muera. Entonces le dice el profeta, esa persona sos vos. A veces nosotros somos prontos para emitir un juicio y no nos damos cuenta de que todos estamos en una condición que es la condición pecadora. Cristo nos perdonó, quitó el pecado de nuestras vidas. Pero muchos con estas manos robaban, quizás, ¿no? Con sus manos robaban, con sus manos golpeaban, con sus manos quizás hacían muchas cosas. Y Cristo vino y los perdonó. Hoy con sus manos oran por los enfermos. Hoy con sus manos levantan la palabra de Dios, acarician a sus hijos. O sea, Dios nos transformó, pero seguimos teniendo esta misma mano. Entonces nosotros tenemos que entender de que ninguno es perfecto. Dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces nosotros no podemos pretender de que nuestro hermano, nuestra hermana siempre sea perfecto, que no tenga un margen de error, porque si nosotros pensáramos de esa manera, estamos equivocados. Nosotros tenemos que tratar siempre de apelar al amor y a la misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Porque la misericordia siempre, mi hermano, va a triunfar sobre el juicio. Entonces nosotros tenemos que ser misericordiosos, tenemos que tratar de siempre entender de que la misericordia es producto del perdón. Cuando Cristo nos perdonó en esa cruz, Él lo que expuso fue su misericordia para cada uno de nosotros. Entonces uno no tiene que olvidarse, en este caso, del hoyo de la cantera que fue arrancado, mi hermano. Uno no se tiene que olvidar de dónde Cristo lo arrancó, de dónde Cristo lo perdonó, ¿sí? Sea humilde, manténgase humilde, ame a la iglesia. Usted no está ahí sentado para juzgar a las personas, Si usted está viendo un canal de televisión, lo primero que dice que se mueran todos estos negros. No es así. Porque, miren, yo conozco personas que ustedes no saben las cosas más aberrantes ha hecho y hallaron el perdón del Señor. Y hoy son personas que realmente viven para el Señor. Son personas íntegras delante del Señor. Entonces nosotros tenemos que quitar ese juicio de valores que siempre hacemos, ¿sí? Y nunca jactarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue encomendada y fue dada, en este caso allá en el Sinaí, por ángeles, y fue dada por la persona del Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros pueda recibir esa inspiración y a través de una exégesis poder compartirla. Quizás carente, quizás con mucho fundamento, pero lo importante es que estamos dando a conocer a Jesucristo de Nazaret. Yo conozco un grupo, unos hermanos que están sirviendo y saben que lo levantó en poco tiempo el Señor. Había un predicador enérgico que tenía mucho conocimiento y predicó en ese barrio durante varios años. Y el Señor lo sacó de ese barrio y se lo llevó a otro barrio. Y trajo a otro varón que saben que no tiene mucho conocimiento. Él es un hombre no es un hombre letrado, un hombre con poca palabra,
muy sencillo, muy humilde. Y saben, hoy está Dios usándolo para que todo ese barrio pueda recibir la salvación. Y el trabajo que él hizo en 1 año, 2 años que está llevando a cabo, no lo hizo en este caso el otro letrado durante casi 30 años. Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Pero nosotros no podemos juzgar a las personas. Nosotros no estamos puestos para juzgar a las personas. Recuerdo una historia que me contaron, que en este caso había un matrimonio que no podía tener hijos y bueno, y pudieron con los tiempos tener un bebé. Entonces él trabajaba en el campo, el hombre, y tenían un granero, y siempre el nene ya caminando se iba al granero y jugaba. Y un día escuchan, ellos estaban en la casa y escuchan en el granero el llanto del perro, y el perro totalmente agresivo, como si estuviera peleando con alguien. Entonces ellos lo primero que dijeron, en este caso este matrimonio, fue pensar en su hijo, porque el perro era muy agresivo, era un perro de guardián, un perro de casa. Entonces salieron corriendo, y cuando salen corriendo el perro no los dejaba entrar, estaba en la puerta del granero con la boca toda llena de sangre. Entonces este hombre salió corriendo, agarró la escopeta y le dio un escopetazo al perro, ese perro que lo acompañaba a cazar, ese perro que ordenaba las ovejas, ese perro que ordenaba el ganado, y lo mató. Y entonces cuando entran esperando lo peor, esperando ver a su niño todo ensangrentado, de hecho lloraba la criatura, y cuando entran se encuentran con una serpiente, en este caso muerta, toda la cabeza comida, toda la cabeza mordida, porque este perro había defendido en este caso a esta criatura de aquella serpiente que lo iba en este caso a morder. Y este hombre cayó en lágrimas porque mató a su perro, porque él juzgó una situación antes de tiempo. Y nosotros no tenemos que ser así. Perdónenme. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, tenemos que dejar de juzgar, y tenemos que entender que nunca nosotros podemos emitir un juicio, porque el juez justo es el Señor. Y Dios quiere que su iglesia se una en amor, en unidad, y que pueda entender de que no se trata de una buena predicación, de una predicación con mayor conocimiento menor, y menospreciar a los hermanos. Nosotros tenemos que orar por los hombres y las mujeres de Dios que están exponiendo su vida por el Evangelio. Tenemos que apoyar a nuestros hermanos que dan a conocer a Jesucristo. Todos profetizan de que el apocalipsis, de que el cupo, de que el asteroide, de que esto, de que el otro. Yo les vengo a profetizar de que viene un tiempo donde Dios va a llamar a la unidad, donde Dios quiere que empecemos a unirnos, porque Él va a levantar hombres y mujeres que ustedes ni se imaginan. El descarte de la sociedad, a ellos va a levantar el Señor, y a través de ellos el Señor va a hacer proezas. Gracias por los hermanos que hasta en este tiempo han sido personas de renombre en el Evangelio. Gracias, y debemos orar por ellos, ¿sí? Y pensar de que muchos recibieron salvación a través de sus ministerios, a través de sus congregaciones, y nuestra función es amar y no juzgar. Yo quiero bendecirlo con la espada del Señor y orar por ustedes. Amado Jesús, yo te doy gracias, Dios, por aquellos que están oyendo el video, que están viendo el video. Dios, te pido que bendigas, Padre, y que quites de la iglesia del Señor Jesucristo ese espíritu crítico, ese espíritu juicioso, Padre, ese espíritu que hace tanto mal, que produce divisiones en el ministerio, que produce divisiones en la familia, que produce divisiones, Padre del cielo. Oh, Santo, danos un corazón de amor, Dios, danos un corazón lleno de tu amor. Danos un corazón lleno de humildad, Padre, para que dejemos de estar juzgándonos los unos a los otros, Señor.
Ayúdanos, Espíritu Santo, en este tiempo a poder entender que tú nos amas, Señor, y que podamos valorar a las personas que realmente nos aman de corazón. Dios les bendiga mucho. Les saludo con la paz del Señor y espero que este video haya sido de bendición. Dios les bendiga mucho.